Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. El éxodo de Mariel de 1980 dejó en los cubanos de la isla y del exilio un sinnúmero de recuerdos, experiencias y enseñanzas. Hoy quiero resaltar el aporte extraordinario a la cultura cubana de la isla y del exilio de cerca de un centenar de escritores y artistas llegados ese años, un poco antes y un poco después. Estoy hablando de poetas, narradores, artistas plásticos, actores, cineastas, músicos. Le llaman la generación del Mariel, una definición controvertida que, a falta de otra más aceptable, no puede funcionar por el momento. Para hablar del tema me acompañan Luis de la Paz y Daniel Fernández, ambos escritores y pertenecientes a ese grupo. Daniel, Luis, buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Bueno, en realidad muy emocionados porque este tema nos toca muy de cerca. Nos toca muy Luis, de cerca. Y agradecido porque toquen otra vez este tema tan importante de los artistas de Mariel, que es muy amplio y muy necesario que se. bueno, en mi caso era una deuda que yo tenía, estaba pensando en la necesidad de hacer un programa así. Como tú decías, cada vez que sea oportuno, recordar aquella historia que tiene tantas aristas, bien a veces negativas, eh, puede traer malos recuerdos, pero puede traer muchas enseñanzas y buenas experiencias también. Quisiera comenzar por, por lo siguiente. Se ha hablado de este asunto de la generación del Mariel, no es generación, es un grupo heterogéneo, en fin. ¿Hay algo que uno pudiera notar como un rasgo común a todos esos, lo hablamos antes de que empezáramos, ¿no? Un centenar de escritores y artistas? ¿Hay algo común que los una? Yo creo que sí, porque Martí decía que nadie escapa a su tiempo. Y aunque quizá por la edad unos tenemos un poquito más, un poquito menos de edad para poder considerar que es una misma generación Sí, en el concepto, digamos, académico. Desde el punto de vista de la experiencia, eh, todos habíamos vivido lo mismo de una forma u otra. Vivimos esa etapa en que ya lo que era el ideal de la revolución se había descompuesto por completo y aquello se había convertido en lo que es una dictadura, donde incluso las manifestaciones culturales estaban reprimidas. o sea que la represión y la falta de libertad como un elemento común que marca Exacto. a todas esas personas. Luis, Sí, yo añadiría a eso, que es absolutamente preciso lo que acaba de indicar Daniel, que producto de que el régimen castrista dominaba todos los aspectos de la vida ya para los 80 llevaba 20 años en el poder, todos teníamos las mismas experiencias de vida. Da lo mismo que fuera en Pinar del Río que en Oriente. La experiencia de vida era común y compartíamos las mismas películas, los mismos libros que leíamos porque era lo oficial. Y lo oficial creaba una unidad ya, forzosa, pero unidad a final de ya, cuentas. Y eso influyó significativamente en que el éxodo de Mariel y la generación de Mariel sea Cuba. ya. Um, hemos hablado antes de este gran, enorme grupo que hizo aportes evidentes, palpables a la cultura cubana en general, yo diría también en particular a la del exilio. Ahora, la inserción de esas personas acá al circuito cultural de Miami no siempre pasó sobre un lecho de rosas. Quisiera las opiniones de ustedes. ¿Hubo dificultades para que ustedes se integraran a la vida cultural del exilio? Bueno, yo no tuve mucha dificultad, aunque en realidad dejé mucho tiempo, quizá por la experiencia de haber venido como preso político unos meses antes de lo que fue el éxodo del Mariel. Eso indudablemente yo me imagino que fue muy traumático. Yo dejé de escribir mucho tiempo, pero inmediatamente empecé a trabajar, por ejemplo, en Vanidades, aunque escribía horóscopos y otras cosas.
Y después, más adelante, cuando llega sobre todo el grupo del Mariel, que venían tantos escritores, pues se crea el Centro Cultural CIVI, donde sí participé de reuniones que incluso escritores como Hilda Pereira, que era ya una señora de cierta edad y consagrada, y ella como que tenía un círculo de lectura que se daba allí, y yo tuve la oportunidad de hablar con ella y trabajar también con Nancy Pérez Crespo y su esposo, incluso Belkis Cusamale y Eberto Padilla, que participaron en la creación de un libro que incluía poemas míos y grabados de Gilberto Ruiz. Ahora, que es Luis, uno- según testimonios que he leído, hubo escritores que se encontraron con la dificultad de que las imprentas no querían publicarle. Bueno, yo no conozco de ese tipo de problemas. De hecho, aquí había una editorial que todavía existe, gracias a Dios, que es Ediciones Universal, que siempre se ha enfocado en temática cubana y que muchos de los escritores de Mariel y de esa generación de Mariel amplia, extensa, publicamos con ellos. Y lo otro eran unas imprentas de carácter privado. Puede haber alguien que tuvo alguna Ya, imprenta que no quiso, pero yo creo que en sentido general, en la medida que nosotros nos fuimos integrando a la vida cotidiana, asumiendo, primero acuérdate que cuando se sí, llega se necesita desde la cama donde se va a dormir hasta la cuchara con la que se va a comer. Por lo tanto, hay un proceso de integración a la vida cultural y yo personalmente nunca sentí rechazo a llegar a ese mundo cultural y creo que, como mencionó Daniel, y yo lo recalco, el trabajo que realizó Nancy Pérez Crespo en favor de los escritores y de los artistas de Mariel es admirable y todos debemos agradecerle a ella porque nos abrió la puerta no solo de la librería Civi y de la tertulia que allí se realizaba, sino la de su casa. bueno, está muy bien eso. Vamos a ver unas cuantas imágenes hasta que lleguemos a Nancy Pérez Crespo, que también la tenemos recogida acá en las imágenes que tenemos para ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes En están esa aquí? foto aparece de izquierda a derecha Juan Abreu, su hermano José, en el medio yo, y después a la derecha Rinaldo Arena. Eso fue durante una feria del libro en Miami en el año 86 o 87. Y la siguiente, por favor. Pues esto fue en el Centro Cultural Español, el primero que hubo cuando estuvo en la 37 Avenida y la calle 8, y hay un grupo de escritores y pintores, entre ellos se ve, y otros artistas. Está Víctor López, Víctor, Víctor Gómez, ¿no? Víctor Gómez, Vic- estoy yo, Pedro Pablo Peña, que era bailarín y creó el Festival de Ballet de Miami, hasta está Nicolás Abreu y al lado de Daniel, está también adelante de blanco Andrés Valerio, otro pintor que ya falleció, y está Luis Vega. El señor de la pajarita. El señor de Pajarita es Gustavo Godoy, Ya. Gustavo Godoy que estaba allí también, y el señor de azul es el escultor Tony el López. escultor Ya. Tony López. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Esto fue durante, hace unos años, pocos años, cuando la editorial Hipermedia creó un sistema de publicar los libros de los escritores de Mariel, que publicó 11 títulos por los 40 años de Mariel. Está el editor, que es Aguado, Ladislao Aguado, está José Abreu, Luis de la Paz, Reinaldo Morelli, que es un excelente escritor que vive en Filadelfia, y Enrique de Risco, que es el presentador del libro, que es un escritor también que vive en Nueva York. La siguiente. Bueno, ahí tenemos a Nancy Pérez Crespo. Efectivamente, nace la Y gran atrás Nancy. estaba Michelson. Y sí, eso fue un evento que se hizo por los 33 años del éxodo de Mariel y se hizo en la tertulia, Viernes de Tertulia, que yo conduzco en Miami Hispanic Cultural Arts Center, y allí estaba Nancy Pérez Crespo, estaba Pedro Damián, que fue el que hizo esos pósters, ya fallecido, un pintor, y también fue el editor del libro de campo, Pedro Damián, e insisto, Nancy fue fundamental Sí. en nuestra
crecimiento como grupo Muy cultural. estimulante además. Muchas personas recuerdan con cariño ese centro cívico como una de las cosas que si hay algo que extrañan de lo que se ha perdido es una experiencia de esa naturaleza. Es que abarcaba mucho, no solo era una editorial y además funcionaba un círculo de lectura y librería, sino que tenía una galería también para exponer. Y una sala de teatro. Exacto, una sala de teatro donde yo incluso di una conferencia sobre el Sama Lima, nada más. Ya. Hay otras personas acá que las tengo acá en la información que se mostraron muy solidarias y apoyaron de manera directa a este grupo de artistas cubanos y escritores que vinieron por el Mariel antes o después. Lidia Cabrera, Olga Connor, Agustín Tamargo. Claro, todas esas personas de su medio, Camargo y Olga Connor, como periodistas, fueron fundamental en cubrir los eventos en los que participaban los escritores de Mariel. También en Agustín en la radio, que tenía un programa eh, radial todos los días. Además, era un hombre exquisito y muy culto. Lo, la, Fue siempre muy importante la participación de la prensa y de los medios en ese respaldo. Lidia fue fundamental. Claro. Lidia incluso llegó a ser la, la asesora literaria de la revista Mariel y aquello fue un estímulo para nosotros en gran medida. Daniel, a tu juicio, ¿cuáles fueron los aportes más significativos de eso que llamamos la generación del Mariel a la dinámica cultural de Miami? Bueno, yo creo que fue una inyección de juventud, de vitalidad, y que incluso se reflejó mucho en el teatro, que es una de las cosas que me toca de cerca. En aquella época, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, una apuesta excelente de Aire Frío, de Virgilio Piñera. Y entonces eso, los años 80, ahora que el teatro ha decaído, sobre todo después del COVID, siempre esa década para los que trabajamos en teatro directamente nos resulta como una época dorada. Y yo creo que fue no solo por los creadores que vinieron o los actores también que vinieron, sino porque vino público, claro, vino público interesado en ver. Luis. Y también eh, la vida cultural de Miami tenía un ritmo en aquel entonces. Al venir nosotros en el año 80, lo que hicimos fue contribuir e integrarnos a esa vida cultural. Daniel habla del teatro, pero ese teatro ya estaba establecido aquí. Lo que hizo fue admitir, aceptar, trabajar con esos actores y gente de teatro que vinieron. Pero en el caso de la literatura, la misma tertulia Nancy, Nancy en su casa, en el patio de su casa, se hicieron obras de teatro, lecturas y espectáculos teatrales. Yo creo que nosotros como grupo no establecimos nada, sino que contribuimos a lo que ya está establecido y entramos en contacto, en el caso mío particular, con escritores que yo había leído como Montenegro y Enrique Labrador Ruiz, pero que no los conocía. La misma Lidia Cabrera, que yo no conocía, solamente era una referente y llegué a conocerlo. Y esa oportunidad de entrar en contacto y de relacionarme con las personas que estaban ya aquí en el exilio, con la generación que nos precedió en el destierro, fue muy importante para nosotros. Vamos a detenernos ahora en un factor que a mí me parece importantísimo en ese tiempo y lo que vino después, que fue la revista Mariel. La revista Mariel, que yo pienso que si hubo un factor que contribuyó a variar un poco la dinámica, algo diferente, fue precisamente esa revista. Y vamos a ver una imagen que tenemos ahí de las portadas de varios números de la revista Mariel. Ahí la tenemos, ¿no? Ahí está el primer número, también el de Martí, que fue el último. Ajá. Y en medio fue otro de los 8 números. Mariel, creo que el éxito de Mariel radica en que no fue concebida, aunque el nombre lo indica, para los escritores del Mariel propiamente dicho, sino fue concebida con la intención de integrarnos nosotros a la literatura que se estaba haciendo en el exilio y como éramos nosotros los que hacíamos la revista,
darle espacio y participación a los que nos habían precedido en este largo camino ya del destierro. Y ese yo creo que fue el hecho, que no fue elitista, sino fue integracionista. Y eso aportó muchísimo a todo el conjunto literario, porque no solo incluimos a los escritores que estaban acá en el exilio de Miami y los Estados Unidos, sino los escritores que también estaban en Europa, Claro, participaron en ella. claro. Y yo pienso también un aporte bien inteligente, generoso y justo, además de justicia, fue dedicar números monográficos a escritores cubanos de la historia de la literatura cubana republicana. El caso tú lo mencionaste, bueno, además de Lezama Lima, de Virgilio Piñera, Virginia. el caso de perdón, de Montenegro. Bueno, yo creo que es algo fundamental porque yo creo que sirvió no solamente para conocer a esos escritores entre los que recién habían venido, sino que incluso entre aquellos que estaban aquí hace mucho tiempo que no tuvieron la posibilidad de leer y de saber acerca de aquellos escritores. Vamos a poner nuevamente la imagen de la revista Mariel. Son apenas 3 años, ¿no? 3 años, 3 años 8 números. y 8 números. Y bueno, por eso se dice que se convirtió en emblema de la generación. Y es importante, por ejemplo, este número dedicado a Martí. Es decir, la generación del Mariel pone a Martí y de otra manera como símbolo de la cultura cubana, ¿no? Bueno, que lo fue. Martín fue la gran figura de la literatura cubana y la gran figura del exilio. En Claro, resumidas cuentas, Martí vivió gran parte de su vida en el exilio. También se le hizo mucho homenaje a Gastón Vaquero. Yo creo que el hecho de que estemos 43 años después hablando de la revista Mariel, o 40 años, porque salió en el 83, estamos conmemorando 40 años de la revista Mariel, es señal de que realmente dejó una huella muy sólida dentro del contexto literario de Miami. Yo quería agregar sí, adelante. que también, por ejemplo, eh, mm, mm, se crearon nuevos grupos teatrales, como el caso de Evelio Tayac, que creó el Teatro La Danza, y otros centros culturales, como el que ahora disfrutamos tanto del Centro Cultural Hispano, que lo creó Pedro Pablo Peña, a partir de su festival de ballet y su centro, que él tenía como un centro de ballet, pero se amplió y es algo que es un legado que ahora todos disfrutamos y que realmente surgió gracias a la gestión y el talento Un de... aporte extra a lo del teatro, eso fue aquí en Miami, pero en California estaba Juan Roca y Exacto. Belkis Proenza y Roberto Antino, que eran los tres que habían venido de Mariel y que se establecieron en California y que abrieron una compañía de teatro a Banafama y realizaron espectáculos importantísimos y puestas de escena memorables. En Nueva York tenemos a Héctor Santiago, que ha realizado como dramaturgo una gran labor. Yo creo que también hay que hablar un poco y pensar y no olvidar en ese que Mariel no es un núcleo miamense, sino un núcleo nacional, Sí, vale la pena. Y pudiéramos decir internacional también. internacional. Claro, claro. Ahora, miembros del grupo, este grupo de la generación de Mariel, o como se le llame, en el caso de escritores, tuvieron la posibilidad de publicar eh, más adelante. Y hay una colección, aunque aquí no están todos los escritores del Mariel, porque, por ejemplo, aquí, es el caso, por ejemplo, de Carlos Victoria, que no está, o sí está en la colección. Bueno, Sí, está en la colección. vamos a ver la colección de Hipermedia que está en la siguiente fotografía. Bueno, allí, bueno, quisiera ahora... Ahí tiene a José Abreu con Dile adiós a la Virgen, Al norte del Excelente. infierno, de Miguel Correa, Miami en brumas, de Nicolás Abreu, Boarding Home, de Guillermo Rosales, Curso para estafar y otra historia de Eddie Campa, Del lado de la memoria, de Luis de la Paz, y faltan otros más. Ahí están La Loma del Ángel, de Reinaldo Arena, Impresiones en el viento, de Rolando Morelli, Este viento de Cuaresma, de Roberto Valero, El gen de Dios, de Juan Abreu, y La travesía secreta de Carlos Victoria. Bueno, Carlos publicó mucho más, desde luego, ahí en la editorial Universal, que yo sepa.
Y tú mismo, Daniel, también has publicado muchísimo, ¿no? Sí, yo he publicado con la editorial Silueta con Mariel lo único que publiqué fue un cuento En la revista en la Mariel. revista. Y En la Luis, tú revista. también has publicado muchísimo, aparte de esta colección, ¿no? Bueno, he trabajado un poco y creo que he tratado de dejar mi huella a través de mi literatura, Ya. que fundamentalmente escribo cuentos, pero también tengo novelas, pero lo fundamental que he escrito es cuentos. Voy a mencionar aquí algunas, posiblemente voy a ser injusto, algo que se me va a olvidar, pero son, digamos, integrantes de esa generación que han desempeñado papeles importantes acá, bien sea en el periodismo, ¿no? El caso o la literatura. Jesús Barquet, Andrés Reinaldo, Jorge Posada, Vicente Cherry, Manuel Vallaga, bueno, Guillermo Rosales ya lo mencionamos aquí, Armando Álvarez Bravo, César Leante, Rogelio Llope y Roberto Madrigal. En artes plásticas, Juan Abreu, José Alfonso. En teatro, bueno, mencionaste a Abelio Tayac. Y, por favor, René Ariza, ¿no? Sí, René Ariza, que incluso René Ariza, ahí viene cuando tú hablabas Claro. del patio de Civi, Ujú. también el patio de Carlos Imaña, donde ellos eran muy amigos de René Ariza. Incluso Maña me estuvo hablando de que ella tiene documentos inéditos Mira tú. de René Ariza. Y bueno, Alfredo Trifi y Carlos Gómez, el trovador también. Claro que sí. No, y más, por ejemplo, acuérdate que una de las voces más privilegiadas de la lírica cubana, Elizabeth Caballero, es de Mariel. Ya. Elizabeth Mira qué Caballero es de bien, Mariel. Elizabeth. Las hermanas Diego, las compositoras. Tenemos también a Arturo Fuerte, Amado Rafael, que creó la Peña. trova, la Peña de la Trova en Miami Mari Beach. Lauret, Alfredo Triff. Ya. O sea, en el mundo de la música también hubo. Y yo diría algo más. Tenemos a Pedro Pablo Peña con el Festival de Ya. Ballet que creó y le dio vida y que es un representativo Fue un hito, de de verdad. Miami. A Ángel Sayón, que fue periodista y empresario teatral. A Evelio Tallate, que ya hemos mencionado. Y también hemos tenido, por ejemplo, a Humberto Castelló, Ya. que llegó a ser director del Herald. Oh, sí, Y señor. es también un hombre que llegó a Estados Unidos durante Daniel el y yo éxodo de Mariel. lo recordamos especialmente. Muy bien. Claro. Pero bueno, fue No, el además director del medio, ¿no? lo recordamos con afecto, con Con cariño, afecto, ¿cómo fue no? excelente persona, ¿Cómo no? muy digno, muy cubano. Que se sepa, ¿no? Que se sepa, Y Humberto en Castillo. cine se hizo también algunas cosas, vamos a mencionarlo, porque aparte de los documentales en sus propias palabras que hizo Jorge Ulla y otros documentales como fue de Néstor Almendro, Nadie Escuchaba, también está un Y documental conducta impropia. y conducta impropia, el que hizo Miñuca Villaverde, Ten City, Ciudad de las Carpas, Ese es genial. que fue muy, muy importante porque Miñuca, que ahora vive en Barcelona, ella fue a las carpas que estaban bajo el expressway en el año 80 durante estaban los agentes de Mariel y grabó en el vivo en ese momento lo que estaba aconteciendo. Hay un estudio muy importante que hizo Alejandro Ríos sobre el cine de Mariel, el cine relacionado con Mariel, que es muy recomendable. Mira, Bueno, ya, Alejandro también vino por el Mariel, No, Alejandro. ¿no? ya estamos en los minutos finales y quisiera que me hablaran de lo siguiente. Vamos a poner la última imagen mientras yo hablo acá con estos escritores y pertenecientes al grupo de la generación del Mariel. Cuando se piensa en esta generación o se piensa en la revista Mariel, Mariel salta la imagen de Reinaldo Arenas. Aquí lo ven en pantalla. Ustedes ambos lo conocieron, lo admiraron. Yo quisiera que me dieran la imagen de Reinaldo Arenas como artista y como ser humano. Empecemos por Daniel. Bueno, yo escribí un libro para él y todo, sobre él, el desapuntar a la mala contra la tétrica bufeta. Él indudablemente que es el personaje más icónico de toda la generación, de todo ese grupo y de toda esa época. No solo con su obra, sino con su vida, porque fue una persona perseguida, fue una persona agobiada y además con una energía, una heroicidad poco común. Se mantuvo siempre en una actitud contestataria y aunque le quitaban las obras, las volvía a escribir y las volvía a escribir. Y por eso dejó tantas obras
Se le puede encontrar algún detalle aquí, allá, en la cosa formal, pero desde el punto de vista de la actitud, del concepto, es irreprochable porque es la actitud de una persona rebelde en contra, bueno, incluso los ensayos que él tiene, que desde el título son buenos, pues, con respecto a la libertad, lo que es un creador, que si no hay libertad no hay nada, y mucho menos creación. Luis, Reinaldo es el símbolo literario del Mariel. Es el único autor que había salido de Cuba con un nombre y fundamentalmente no solo por Celestino T. del Alba, que fue su único libro publicado en Cuba, sino por El Mundo Alucinante que había publicado en México y que esa novela fue inmediatamente alcanzó un reconocimiento tremendo. Por tanto, cuando en el año 80 Reinaldo llega a Miami durante el éxodo de Mariel, se convierte en la estrella de ese éxodo, de todos los aspectos. Y como era un hombre tan maravillosamente articulado, encantador, culto, de un sentido del humor y de la ironía exquisito y de una posición completamente anticastrista, sin límite. Él decía que tenía que luchar contra el castrismo hasta el final y así lo hizo. Nosotros, los que vinimos físicamente por el Mariel y lo de la revista Mariel, que fue el alma de esa revista, le debemos mucho y la cultura cubana del exilio le debe mucho a muchos escritores, pero uno de ellos y de los fundamentales, a Reinaldo Arenas. eh, no puedo estar menos de acuerdo contigo. Creo que es exactamente así como lo has descrito. Eh, Luis de la Paz, Daniel Fernández, muchas gracias por Gracias su a ti. participación en este programa. Espero que hayan podido expresar sus opiniones en torno a un tema que todavía da para muchos programas, Por supuesto. y lo difícil precisamente es sintetizarlo, ¿no? Pero también que a los televidentes les haya complacido, tanto como a mí, conversar con estos protagonistas de la generación del Mariel. Y bueno, de nuevo, gracias a ustedes, gracias a los televidentes. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.